Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Solapastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. En el vídeo de hoy me gustaría compartiros mi rutina secreta de preparación de exámenes que me ha permitido sacar las mejores notas que me han convertido en uno de los mejores estudiantes de estas dos universidades, incluso siendo extranjero. Me encantaría poder compartiros en este vídeo mis secretos para que vosotros mismos podáis saborear ese fruto jugoso, ese mango recién caído del árbol. Así es, disfrutando de este manguito maracatón, un mango clásico como el campeón. Que es sacar buenas notas. Y por qué no, también potenciar vuestro proceso de aprendizaje, ya que la vida no para de enseñarnos cosas y por ende nosotros no podemos permitirnos el lujo de dejar de aprender. En esta miniserie de vídeos sobre cómo convertirte en un estudiante de élite, os he compartido siempre la idea de que para empezar a sacar buenas notas tenéis que integrar una verdad fundamental que cambiará por completo vuestra relación con las notas. Sacar buenas notas no es un reflejo de tu nivel de inteligencia. Las notas solo indican tu grado de dominio de la metodología necesaria para preparar un examen. Primero, porque hay distintos tipos de inteligencias y no todas ellas se limitan a la inteligencia académica como nos hacen creer. Los artistas, científicos, atletas o incluso los traficantes de droga dominan una inteligencia distinta. Segundo, si vamos a hablar de inteligencia académica, tu riqueza cultural puede ser muy buena, pero si no aprendes a cómo hacer un examen, continuarás suspendiendo o sacando notas mediocres. Como ese cocinero que ha estudiado a la perfección el valor nutricional de los alimentos y cómo se combinan entre sí, pero nunca se ha puesto a probar las recetas de forma práctica. Es triste, pero es así, señoras y señores. Para sacar buenas notas tenemos que aprender a cómo hacer exámenes de forma perfecta. Pero tampoco os preocupéis, hay una frase que dice Bill Gates que a mí me encanta y que dice así: yo suspendí algunos exámenes y mi compañero lo pasó todo. Ahora él es un ingeniero en Microsoft y yo soy el dueño. Y es que sacar buenas notas es muchísimo más fácil de lo que puedes llegar a imaginar. La preparación de los exámenes empieza con... prioriza tu talón de Aquiles. Es decir, identificar tus debilidades y trabajarlas de antemano. Pongamos un ejemplo muy simple. Imaginamos que tú eres un genio en filosofía, que no lo dudo, y de media sacas un 8, tienes tendencia a sacar buenas notas. Para poder sacar mejores notas tendrás que hacer un trabajo excelente. El margen de mejora es muy pequeño, es decir, por ejemplo, tendrás que pasar del 8 al 9 o del 8 al 10. Pero imagínate después que eres muy malo en matemáticas, eres nefasto y tienes tendencia a sacar un 3. Tu margen de mejora es mucho mayor porque de pasar al 3 al 5 o del 3 al 6 hay muchas más probabilidades de que eso se pueda materializar, de que pases de filosofía del 8 al 9. Es decir, el retorno de la inversión en el esfuerzo ese de matemáticas es muchísimo mayor. También es importante considerar este factor para respetar el funcionamiento de nuestra capacidad de atención. Jeff Bezos nos explica que lo mejor es dejarse las actividades que más requieren de tu creatividad y energía a primera hora de la mañana, porque a lo largo del día la capacidad de atención disminuye a medida que la utilizamos. Esta es otra prueba que el mundo de las notas, el mundo académico, está completamente desconectado de la vida real, porque allí en la calle lo que de verdad cuenta es lo que hagas bien y lo que te haga feliz, y no lo que te amargue la vida o lo que te desespere. Así que es importante mantener una diferencia clara en nuestra mente sobre el mundo real, la vida y el ámbito académico o el mundo académico, que nos piden objetivos completamente divergentes. Importante tenerlo en cuenta. Una vez hemos establecido un tipo de jerarquía, ordenando las distintas materias según más difíciles y menos difíciles, lo que yo hago es adoptar una vista de ojo de halcón. Como los amantes del tenis sabrán, el ojo de halcón nos permite ver si una pelota ha entrado o no en la cancha con mucha precisión y detalle. Pero el halcón siempre está sobrevolando el paisaje, adoptando una perspectiva general del entorno, observando las potenciales presas. Utilizo esta analogía para explicaros que antes de fijaros en los detalles, lo importante es entender la estructura general de la materia.
Uno de los pasos principales, primordiales, pero que tendemos a omitir, es coger el sílabus y empezar a releer solo la estructura general de toda la materia que nos imparten, es decir, la lógica entre título, subtítulo, título, subtítulo, gran partida, segunda partida, para poder entender mejor, adoptar esta vista general de la materia que vamos a estudiar. Os puede parecer muy simple y muy básico, pero ¿a que no seguirías un manual de instrucciones sin saber lo que vas a construir? Si es un coche de Playmobil o un mueble del IKEA. ¿A qué no lo vas a hacer? Primero entenderás comprender qué vas a hacer, en qué vas a tú invertir tu esfuerzo, tu dedicación, tu atención, antes de proceder a los detalles. Parece muy simple y muy básico, pero tenemos esa tendencia intrínseca a omitirlo, a pensar que ya lo hemos hecho, a pensar que ya está dado, que no es necesario. Y tenemos que tomar un tiempo, y eso definirá cómo vamos a estudiar, eso determinará la eficacidad con la que estudiamos para entender la materia de forma general, la estructura lógica general. Y una vez ya hemos entendido eso, vamos a aplicar las técnicas de estudio correspondientes para ser eficaces en el estudio. Madre mía, qué calor. No, señoras y señores, repito, no estoy hablando ni de subrayar, memorizar o resumir. Estoy hablando de todas esas técnicas que os he ido proponiendo, que os he ido presentando en esta miniserie de vídeos que yo llamo Cómo convertirte en un estudiante de élite, que tenéis en mi canal, así que no dudéis en echarle un vistazo. Estas técnicas son el Active Recall, la Feynman Technique para estudiar, el Space Repetition para aprender, el principio de Pareto para organizar tus sesiones de estudio y el Time Blocking o la Pomodoro Technique para estructurar tu tiempo. Y estas técnicas nos ayudarán a memorizar sin esfuerzo los templates y modelos de preguntas. En modelos de exámenes donde se nos presenta una pregunta general y que nosotros tenemos que responder en forma de essay o de disertación, no solo tenemos que conocer la materia a la perfección y estructurar nuestro conocimiento, estructurar nuestra forma de pensar para responder a la pregunta de una forma argumentada y reflexiva, por eso ya os vuelvo a enviar a ese primer principio de conocer bien el sílabus y su estructura lógica. Lo que es más importante aún es aprender nuevas informaciones, saber movilizar nuevas experiencias, dotar a tu escrito de pequeños detalles o de ejemplos ilustrativos de calidad para que ese escrito te diferencie del resto de las personas con las que compites. Porque un examen de este tipo es una competición. Todos van a ser capaces de movilizar ciertos argumentos, pero los más originales y creativos son aquellos que van a destacar a los ojos del corrector. Para eso lo que yo hago es lo siguiente, y es hacer una lista de posibles preguntas abiertas que puedan salir en el examen y redactar un plan con su introducción, desarrollo dividido en títulos de las partes, subtítulos, una conclusión y una posible bibliografía con los conceptos y referencias que vamos a utilizar para desarrollar nuestra respuesta. Una vez tengamos estos templates, no solo con la materia impartida en clase, sino también con toda la información que nosotros habremos buscado, lo que vamos a hacer es movilizar todos estos templates, digamos los 15 templates, con meses de antelación, con todas esas técnicas, empleando todas esas estrategias de estudio que he presentado en mi serie de Cómo convertirte en un estudiante de élite. Os prometo que si dedicáis solo 15 minutos al día lo tendréis listo si os preparáis evidentemente con meses de antelación. Muy pronto tendréis en mi canal un vídeo explicando cuál es mi metodología concreta para preparar estos templates que después me permiten responder a cualquier tipo de pregunta por muy difícil que sea. No os lo perdáis, por eso es importante suscribiros si os gusta este tipo de contenido, darle like a la campanita, ya sabéis que me curro muchísimo estos vídeos y que por favor, si dais a la vida os va a dar, si mostráis agradecimiento, este agradecimiento os va a volver de retorno, así que no lo dudéis. Y lo que nos quedará para sacar la mejor nota es dejar de estudiar.
Y sí, mis queridos, ya sé que no queremos llegar a todos a este punto, pero si queréis empezar a agilizar vuestro proceso de aprendizaje, mejorar vuestra capacidad de retención, de memoria y sacar mejores notas a largo plazo, es importante que dejéis de estudiar. Es decir, que empecéis a adoptar un método de vida sanísimo, una higiene de vida, una higiene personal increíblemente sana y disciplinada. ¿Y cómo se traduce eso? Por ejemplo, es importante priorizar el deporte y la actividad física a diario. Las 8 horas de sueño necesarias para recuperar energía y también para formar esa memoria, eso que te permitirá sacar buenas notas. Y por último, mantener una alimentación sana. Estos 3 aspectos son esenciales para sacar las mejores notas. Varios estudios científicos han sido presentados para justificar la importancia de dormir, comer bien y hacer deporte a diario para rendir como se debe. He demostrado, a partir de estudios científicos, la importancia de estos aspectos en varios de mis vídeos, como el de cómo estudiar 100 horas a la semana. Os invito a verlo cuanto antes. Si has cumplido todos estos pasos y te has mirado todos mis vídeos anteriores tratando este tema, cómo convertirte en un estudiante de élite y de alto rendimiento, lo único que te quedará es confiar en ti mismo, en tus grandes cualidades, en tu gran potencial, en tu única capacidad de inteligencia, de retención y de memoria. Si yo he sido capaz, que era un estudiante mediocre, tú también lo puedes ser. Estoy seguro que dentro de muy poco podrás disfrutar ese jugoso mango que ha caído del árbol. Un mango que está bueno y sabroso, te lo dice el mejor Wellington Q. Que lo podrás disfrutar y podrás decir a todo el mundo, a tus padres, amigos, seres queridos, que has cumplido con tus objetivos académicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy encantado, agradecidísimo de poder disfrutar de vuestra atención. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle like. Aquí me estoy asando de calor, así que creo que solo por eso me lo merezco. Darle like, suscribiros, darle a la campanita para no perderos ningún otro vídeo de este contenido que tanto os apasiona, tanto os gusta, tan útil es para vosotros como me mencionáis en los comentarios. Y por último, solo agradeceros vuestra atención y que me digáis cualquier tipo de cosa, críticas, comentarios, aportes a la comunidad. En la sección de comentarios ya sabéis que yo siempre los leo todos o los respondo a todos. Muchas gracias y un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.